Pero es muy bueno en esta noche de viernes, completamente en vivo acá por TN23 en su programa La Medida, poder saludarlo hasta donde usted está, allí en su casa o donde nos esté viendo. Gracias por la sintonía. Sandy, ¿cómo estás hoy en esta noche? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias por siempre acompañarnos. Y bueno, finalizamos ya la semana de análisis y obviamente tenemos temas que son bastante fuertes y variados en esta noche, así que lo invitamos a que esté siempre atento a esta hora de información y de análisis. Julio, ¿qué te parece si iniciamos con el primero? Entremos de lleno con este análisis, Sandy, porque son propiedades que se han extinguido a Roxana Valdetti, es decir, se le han quitado. ¿Te parece si vemos algunos datos? Veamos y luego entramos entonces al contexto. ¿qué pasa? ¿Qué tipo de propiedades son? Aquí se lo explicamos. Así es. Entonces, por favor, usted en pantalla en este momento ya va a ver con toda nuestra tecnología que van a poder ver los datos. Ahí están, muchísimas gracias. Escuchen lo siguiente, por favor, allá en casa. Uno de los modus operandi preferido por algunos de los políticos guatemaltecos y también por políticos latinoamericanos es enriquecerse, Sandy, en el ejercicio de su cargo a través de la denominada corrupción. Esta práctica es común, que tratan de materializarla o a veces tratan de matizarla a través de la creación de empresas de cartón, o bien a través de testaferros que les sirven para la compra de bienes muebles, para la compra de bienes inmuebles y, en fin, para acumular dinero ilícito, ¿verdad? Sin embargo, también es importante, Sandy, destacar que las investigaciones en contra de estos casos de corrupción, malversación y abuso de autoridad han tenido avances, porque por eso es que se han sabido estas situaciones. Quizá el avance más significativo sea el hecho de que los casos sean públicos y que se estén persiguiendo penalmente en los juzgados correspondientes. Hoy, entonces, 8 son los bienes inmuebles entre casas y parqueos y apartamentos que se le han extinto a Roxana Valdetti. ¿Esto lo podríamos denominar, Julio, como un blanqueo de dinero, de activos? Pues fíjate que de alguna manera, en ciertas formas, sí, y explico por qué. Porque mucho de este dinero es absolutamente ilícito y entonces hay que darle una apariencia de ilicitud. ¿Cómo lo hacen? Compran bienes inmuebles, no lo compran a su nombre, lo compran a nombres de terceros y después van comprándolos y revendiéndolos a otros hasta que llega a poder de quien debe de ser, aunque aún aparezcan a nombre, por ejemplo, de algún familiar o de alguna persona conocida, los denominados testaferros. Pero lo que tratan de hacer es perder la pista de las autoridades. Sin embargo, pues imagínate tú, Sandy, si estamos hablando de que solo hoy se extinguieron 8 propiedades que estamos viendo en pantalla. Hombre, el saqueo del Estado que se hizo en ese gobierno, dramático. La pregunta es, ¿será que solo en ese gobierno ha pasado? Exactamente, Julio. Eso enciende obviamente la alarma en las autoridades para poder investigar entonces sobre las situaciones de personas que tengan irregularidades para llegar a la profundidad de cada situación, porque vemos las propiedades que fueron hoy extinguidas a Roxana Valdetti y no son cualquier propiedad. De lujo, Julio. de lujo. Claro. Son propiedades de lujo, porque obviamente, mira, lo que tú dices, recuérdate que durante el gobierno donde Roxana Valdetti era la vicepresidenta, precisamente, los billetes, solo por decirte algo, los billetes de denominación de 200 prácticamente escasearon. ¿Por qué? Porque mucho de ese efectivo, de ese capital que se robaban de las arcas del Estado, de los ministerios y de las instituciones, en fin, de Guatemala, las guardaban en caletas de distinta índole y en esa denominación de 200 quetzales para que ocupara en teoría menos espacio. Pero lo otro que hicieron fue esto, comprar bienes muebles de lujo, ¿verdad? Helicópteros, avionetas, barcos, lo que sea, y comprar bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque dicen aquí nadie va a sospechar. Al final de cuentas, Sandy, hay una máxima que siempre es cierta. La verdad siempre sale a luz, la verdad siempre se sabe. Y es bueno ahora saber qué es lo que va a hacer el Estado de Guatemala con estas propiedades, porque ya las extinguió. Lo peor que puede pasar es que las descuide, que se deterioren y que no se utilicen para nada. Si estamos pagando tantos alquileres en instituciones públicas, bueno, ahí está, hay propiedades ya para llevar a instituciones públicas sin pagar más alquiler.
Claro, Julio, pero aparte de ello, también sería oportuno, imagínate, poder incluir a más instituciones que puedan pues participar exactamente. Entonces, porque no hay muchas que integran o que pueden, en dado caso, comprar una de estas propiedades, de estos inmuebles que se tienen en extinción de dominio. Yo creo que todas las instituciones públicas necesitan algún bien y que obviamente se les debe dar oportunidad también. No, definitivamente que sí. Esta ley de extinción de dominio ha hecho un catálogo de instituciones estatales que pueden ser las receptoras de este tipo de situaciones. Pero vamos, aquí no tampoco tapemos el sol con un dedo. Termina siendo el organismo judicial en mayor medida, termina siendo el ejecutivo, a veces el Ministerio Público en una gran parte, y lo que va quedando, lo que va sobrando por allí se le da a alguna de las otras instituciones que existen dentro de ese catálogo legal. Pero aquí cualquier institución pública necesita de este tipo de ayuda, porque, a ver, no se podría instalar una clínica, por ejemplo, no sé, en alguna de estas propiedades, no se podría instalar, digamos, en ese que son parqueos y que parecen bodegas, alguna situación para que el Ministerio de Cultura y Deportes ponga allí alguna actividad que sea lúdica, o que el mismo Ministerio de Educación construya allí una escuela. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero como no están dentro del catálogo de instituciones beneficiadas, no les dan nada. Y ya que mencionas esos puntos, Julio, yo quisiera que nos explicaras qué pasa con estos inmuebles y cómo es el proceso también en las que una institución pública puede hacerse con estas propiedades, porque no son gratis, hay un proceso. Explícanos, por favor. Bueno, rápidamente, fíjate, Sandy, porque después vamos a dar unos datos para cerrar este tema que tú los compartirás. Esto es muy delicado. El proceso de extinción de dominio viene a través de una ley que es burocrática, como todas las leyes de Guatemala, donde al final de cuentas de un proceso termina dictando un juez la extinción de esa propiedad para entregársela a la CENAVED, la Secretaría Ejecutiva de Extinción de Dominio. Y esta CENAVED es la que en teoría viene y hace la distribución. Pero aquí seamos muy honestos y muy francos, es decir, esa distribución siempre la van a tener las instituciones fuertes porque la CENAVED no tiene ese poder, es decir, depende, por ejemplo, del Ejecutivo. Entonces ya desde ahí venimos y partimos mal. Y por supuesto que esto implica también una parte económica, porque es que no todo es de gratis. Al final de cuentas hay que invertir, hay que pagar por ellas y después, al final de cuentas, se invierte hasta en el mantenimiento mismo. Terminamos con unos datos. Por supuesto, vamos a las conclusiones porque hay que tomar en cuenta algo. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, a través de los distintos casos penales que enfrenta hasta la fecha, ha visto cómo se le han extinguido 10 propiedades en total. Esto sin contar las propiedades que le han extinguido en años anteriores por otros casos, lo cual hace ver el nivel de corrupción que se puede ir generando o lo que ha llegado entonces en el ejercicio del gobierno. Guatemala debe sentar precedentes claros y contundentes en contra de esta alta corrupción a través de condenas ejemplares en contra de malos funcionarios, sin duda. Y recordemos que los casos que se ventilan en titulares por parte de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti ya le han dejado como un saldo, pues una primera condena de 15 años de prisión y bueno, otros que todavía están pendientes de poderse resolver. Literalmente el crimen no paga, así que la honestidad ante todo. Señoras y señores, vamos a ir a una pausa, Sandy. Cuando regresemos hablaremos de capturas de agresores sexuales. Así es, por favor acompáñenos, vas a ver entonces estas detenciones que se llevaron a cabo este día y por supuesto detalles acerca de las investigaciones. Ya volvemos. Usted ya lo sabe, no cambie porque nosotros somos a la medida. En total 5 empresas, 2 que están intervenidas y otras 3 que podrían estarlo, adeudan al Estado más de 15 millones de quetzales por incumplimiento tributario. Sin embargo, el monto podría ser mayor por el tema de intereses. ¿A cuánto asciende realmente el incumplimiento? He de decirles que el incumplimiento anda o ronda por la cantidad de 4.557.609 quetzales, más intereses resarcitorios. Y esto es realmente un tema económico coactivo, no tiene nada que ver una acción penal. Es decir, cuando hablamos de económico coactivo, hablamos de que se agotaron ya los procedimientos administrativos, contencioso administrativo, casación y amparo. Por eso es que ustedes notarán que el tema lleva aproximadamente más de 6 años en instancias judiciales. Lo segundo es que tentativamente el análisis sobre las intervenciones se ha hecho y aproximadamente unas 3 empresas más por montos similares estarían siendo objeto de estas intervenciones.
Realmente no es una política de la Intendencia de Asuntos Jurídicos ni de SAT, sino que se requiere un análisis previo y el agotamiento de todas las instancias judiciales. Se busca por la acción conciliatoria el pago de los impuestos que se han dejado de percibir. Imagínese usted que entre estas y otras empresas, la SAT dice que se adeudan aproximadamente 15 millones de quetzales que el fisco no está recibiendo. 15 millones de quetzales que en teoría podrían ir para seguridad, para justicia, para educación, para salud, para cualquiera de todas nuestras necesidades. Pero bueno, ahí está, ¿no? También hay empresarios que no son del todo responsables, Sandy, y esto es terrible. ¿Te parece si damos unos datos sobre el tema? Adelante, Julio. Claro que sí. Véalos, por favor, en pantalla. Muchísimas gracias a nuestra producción. Según las estimaciones de la Superintendencia de Administración Tributaria, al menos se han dejado de percibir, como le decía, 15 millones de quetzales en el caso de unas cuantas empresas que por años, algunas de ellas hasta 6 años, no han pagado sus impuestos. Por ello, parece positivo que la SAT haya intervenido hasta el momento 2 de estas empresas por el hecho de no cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes. Sin embargo, ya en la mira del ente recaudador se encuentran otras 3 empresas que también, Sandy, queriendo pasarse de listas, no han pagado lo pertinente al Estado guatemalteco. Con esto se evidencia una cosa, y esto es dramático, ¿no? La facilidad que existe en Guatemala para evadir el pago de impuestos por parte de algunos malos empresarios. Y entonces así, definitivamente, las metas de recaudación fiscal jamás se van a cumplir. Imagínate, Julio, cuántas empresas han estado en esta evasión de impuestos millonarias. Sí. ¿Cuántas empresas todavía pueden estar bajo investigación que tal vez no tienen 3, 4 millones, pero obviamente sí tiene una parte considerable que puede ayudar incluso al Estado para su funcionamiento, porque recordemos que lo que la SAT va recaudando ayuda y hace que se pueda financiar el presupuesto año con año. Sí, ¿Cuál sería la medida aquí, Julio? ¿Sí irse a la parte legal, a la parte penal con estas denuncias, buscar alguna conciliación para que ellos puedan ponerse al día? ¿O cuál sería la parte recomendable en este caso? Qué bonita está esta pregunta. Muchas gracias, Sandy. Yo propondría algo ecléctico, pero claro, yo no soy la SAT, ¿no? Pero ¿a qué me refiero con algo ecléctico? A ver, con algunas empresas lo primero que yo trataría de hacer es la mediación. Llamo y lo cito a su representante legal. Señor, usted tiene 3 años de no pagar impuestos y debe 2 millones de quetzales. Entonces, aquí hay una opción. Hacemos un convenio de pago por 10, 12 meses bajo tales estándares, hasta pudiendo, fíjate, solo pagar la deuda, tal vez hasta sin moras o con rebajas de algunas multas. Está bien, primero. Y entonces ya resuelves, ¿no? Porque empiezas a pagar y tienes un título ejecutivo para que si no pagan ya te puedas ir a la vía civil. Lo segundo, con algunas empresas, si esto no funciona o ni siquiera se presentan allí, ir a la vía civil precisamente para hacer la demanda en el tema de lo económico coactivo. ¿Qué quiere decir? El hecho de lo económico coactivo es decirle al juez, estos señores han sido reincidentes en no pagar los impuestos, así que ahora usted, señor juez, sea el que exija el pago o de lo contrario tome las medidas correspondientes. Pero además, ya en los casos más extremos, y aquí sí hay que ponerse bien los pantalones y amarrarse el cinturón, si todavía así no se cumple con estas situaciones, vamos a la parte penal. ¿Por qué? Porque dice la ley penal en Guatemala que por deuda no hay cárcel, salvo 2 opciones. Cuando la deuda es del tema de pensión de alimentos o cuando es el impago de las obligaciones, porque son obligaciones tributarias. Y entonces así vamos a ver cómo sí van a pagar. Y aquí, obviamente, Julio, hay una situación de que, bueno, si la empresa entonces tiene este tipo de denuncia enfrente a este procedimiento por evasión de impuestos, ¿cuál sería las repercusiones para la empresa? ¿Queda cerrada? Sí. ¿Qué pasa? Porque también hay que pensar en los trabajadores que a lo mejor desconocen que sus jefes, por ejemplo, o el dueño de la empresa no está pagando. Mira, esta es una situación grave, o sea, es buena porque es una forma coactiva del Estado. Recordemos que la diosa justicia, como representaban los romanos a la justicia, con su venda, con su balanza y con su espada, la espada significa el poder coercitivo del Estado, es decir, el poder de aplicar la ley, ¿verdad? El poder de aplicar multas, el poder de aplicar sanciones. La sanción, en este caso, cuando dice que está intervenida, significa que la intervención es que está precintada, está cerrada, ya no está produciendo, ya no la puede abrir hasta que al menos en teoría se apersone el representante legal a la SAT y encuentren una vía para poder o conciliar y pagar o para pagar de una sola vez o simple y sencillamente pues para que entonces se vaya a los procesos económicos coactivos. Eso sí,
al cerrar la empresa, pues hombre, es que también los empleados van a sufrir, pero no es por culpa de ellos, es por culpa de esos malos patronos que simple y sencillamente se quedan con lo que no les pertenece, porque cobran el IVA cuando tú consumes, pero no se lo dan al Estado. Y Julio, aquí hay muchas preguntas, la verdad. Yo me pongo en el papel de los trabajadores también de estas empresas, porque entonces si cierran, yo me quedo sin trabajo y aparte de eso no voy a tener mis prestaciones. Así es. ¿Cuál es la garantía entonces para el trabajador por una empresa que es intervenida? Ya para ir cerrando este tema, fíjate, Sandy, esto es bien difícil, porque es, por ejemplo, como cuando instituciones bancarias anteriormente aquí han quebrado. Se tiene que hacer todo un proceso legal para que se haga un proceso de liquidación de activos de la empresa, lo cual se tardará 2, 3, 4, 5 años y de lo que alcance, dependiendo del tipo de empresa, si es sociedad anónima, sociedad en comandita simple o de responsabilidad limitada, que también existe, pues se pueda pagar la parte que corresponda a cada uno de ellos. Pero mientras eso se termine y pasan 4 o 5 años, ¿qué haces mientras tanto como trabajador? Terrible. Para concluir, mostramos estos datos porque también es necesario mostrar la información que, derivado de estas empresas que no cumplen entonces con el pago de los impuestos, se puede reflejar directamente esas consecuencias en no llegar a la meta de recaudación fiscal año con año. Pero eso trasciende aún más en el presupuesto de los ingresos del Estado. Correcto. Por ejemplo, para el próximo año se tiene proyectado que el presupuesto se pueda financiar con alrededor de 33% de deuda a través de créditos por falta de recaudación. Encima de todo, la meta fiscal trazada por la SAT para el año 2021 es inferior a las establecidas para el año 2019 y 2020, lo cual agrava esta situación. Es importante que se sigan los procedimientos económicos coactivos correspondientes en todas las empresas, sin excepción alguna, para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Pues, Sandy, muy bien dicho. Por el momento, ¿te parece si vamos a la pausa comercial? En lo que usted ya sabe, tome agua, tome una gaseosa, un refresco, un té frío, pero no cambie, porque aquí nosotros regresamos con la parte informativa en A la Medida. El Ministerio de Trabajo interpuso varias denuncias ante el Ministerio Público por irregularidades en cuanto a la suspensión de contratos laborales. De las 104 denuncias en contra de supuestos empleadores señalados por anomalías en la suspensión de contratos durante la pandemia por el COVID-19, el Ministerio de Trabajo informó que durante el proceso de verificación e inspecciones se pudo determinar la cifra de trabajadores que cobraron el bono del Fondo de Protección del Empleo sin cumplir con los requisitos. Pues actualmente llevamos 104 denuncias relacionadas, es decir, con 104 presuntos empleadores, ¿verdad? Eso significa que relacionados habrán más de 3.000 presuntos trabajadores relacionadas en las denuncias. Hay unas que son constitutivas de delitos y otras que no. Las constitutivas de delitos son las que corresponden a que los empleadores o los presuntos empleadores se hicieron pasar por empleadores y ingresaron dentro de su nómina a presuntos trabajadores. Esa es una modalidad. Obviamente ahí corresponde denuncia por la tipificación del delito de falsedad, que es como lo ha estado tipificando el Ministerio Público, como falsedad material e ideológica, y en el caso de los que hayan recibido el bono, apropiación y retención indebida. Luego de las acciones interpuestas ante el Ministerio Público, el Mintrav ordenó otras 50 verificaciones, lo que podría incrementar el número de denuncias. Pues me permito comentarle que desarrollamos otros operativos relacionados con el tema de suspensiones desde la semana pasada, que concluyen el día de hoy, de esa siguiente fase que corresponde a otro departamento. Nosotros vamos a analizar si corresponden denuncias y estaríamos presentando en alrededor de 2 semanas nuevas denuncias. Y de eso se podría determinar el número. No le diría si las 50 son, porque sí, muchas son reales, ¿verdad? Y muchas se han encontrado que pues, efectivamente hicieron buen uso del bono. Por lo tanto, pues determinará del análisis, pero yo con mucho gusto pues podría informarle después de 2 semanas qué información tenemos. Continuemos con las noticias. ¿Sabe usted que según el exministro Alejandro Sinibaldi, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda lleva ya muchos años de estar cooptado, dice él, por ciertas y poderosas mafias? ¿Quiere más información? Véalo acá en A la Medida. Se han dedicado a sobornar, no al ministro, sobornan al ministro, viceministros, sobornan a las juntas de licitación, tienen cooptado el Ministerio de Comunicaciones. Han dado sobornos como apartamentos, han dado terrenos, le han dado casas a presidentes a estas empresas. Y eso es a lo que yo vengo a aportar mi grano de arena para, ojalá,
realmente transformar el sistema de contratación en obra pública. Los ministros son aves de paso. Si se investigara a los ministros para atrás, van a encontrar corrupción. Y si se investiga a los ministros para adelante, pues tristemente no, correctamente, pues hoy hay otro ministro con orden de captura. ¿Qué empresas van a salir ahí? Seguramente las mismas empresas que me llamaron extorsionista a mí. Porque si financian la candidatura presidencial, pues desde ahí hay compromisos. Y uno como ministro tiene que acatar órdenes. Así que yo vengo a aportar mi granito de arena. Espero que mi contribución sea ayudar a que ese sistema corrupto que existe se vaya modificando. Ha sido un verdadero honor poderle informar esta semana. Lo esperamos el lunes. Que descanse. Así es, usted ya sabe. Nosotros nos vamos, pero amenazamos con volver el próximo lunes. Chao.